7 horas con 40 minutos. Saludamos al doctor Yacu Pérez, ex prefecto de la provincia de La Suay, ex candidato a la presidencia de la República y uno de los luchadores en defensa del agua en esta provincia. Doctor Pérez, tantos temas importantes y urgentes que se dan en Ecuador día a día, semana a semana, obnubilan a momentos y nos distraen de temas que no dejan de ser sumamente importantes, y uno de ellos es el de la lucha del agua, ese enfrentamiento cuasi permanente que se da paradójicamente con entidades que deberían proteger a los intereses medioambientales de todo el país y de esta provincia, por supuesto, cuando tenemos adicionalmente a esto una ministra del Ambiente claramente incompetente. El doctor Miguel Arias, al referirse a este gravísimo tema de la falta de independencia en la justicia, tema que está siendo ventilado también a través de investigaciones judiciales y de la Fiscalía, criticó al Poder Judicial local de no hacer lo suficiente por la defensa del agua, por la defensa de las fuentes de agua en esta provincia de La Suay. Iniciemos con este tema, sin perjuicio de tocar tantos temas relevantes que se han dado en esta semana en el país. Bienvenido. Buenos días, ingeniero Gustavo Cardoso. Buenos días, licenciada Rosana Encalada. Y un lindo día a los cuencanos y azuayos que nos escuchan. Coincido con el doctor Miguel Arias. La justicia avanza muy lento. En la provincia de La Suay hay una sentencia de la Corte Provincial ratificada, antes dictada por el doctor Eduardo Cárdenas, que mandó a suspender las actividades mineras en Quimsacocha. Mismo así, el Ministerio del Ambiente, en conjunto con la empresa Dandy Precious Metals, continúan socializando, realizando la consulta ambiental en la parroquia Victoria del Portete, San Gerardo, Chumblín, y aparentemente ellos dicen que esas son las únicas zonas de influencia. Pero lo curioso es que están realizando esta supuesta consulta, igual que en Las Naves, en la provincia de Bolívar, igual que en Palo Quemado y Las Pampas del cantón Sichos de la provincia de Cotopaxi, militarizando las zonas. ¿De qué consulta previa podemos hablar si hay coacción, si hay amenazas? Solo el hecho de la presencia de los militares ya se vulnera el derecho a la consulta previa libre. Entonces, vemos que estamos ahí bastante lentos actuando. Por eso es que días pasados habíamos solicitado al señor juez de instancia, el doctor Cárdenas, que proceda con la ejecución de la sentencia. Y bueno, hay una respuesta ya, dispuso para que la empresa Etapa, conforme esa comisión que la Corte así lo dispuso, mandó a que el Ministerio del Ambiente presente toda la documentación de Quimsacocha, en tanto en la prelación de las aguas como del informe científico de la biodiversidad, absolutamente toda la relación integral de las fuentes de agua, el medio ambiente, y también a la Defensoría del Pueblo, que también quisiera hacer un llamado respetuoso, pero se ha quedado. La sentencia que confirmó la Corte Superior de Justicia de Cuenca fue del 28 de septiembre, o sea, a esta fecha que estamos, y en abril han pasado tantos meses, y la Defensoría del Pueblo debía presentar su informe cada 45 días. No lo ha hecho. Yo no entiendo. Las autoridades tienen mucho temor. ¿Qué es lo que pasa? Perdón la digresión, pero hace 15 días en la provincia de Bolívar acaban de condenar a 6 defensores del agua a 3 años por el delito de asociación ilícita, porque ahí está una empresa en cuyas acciones tendría intereses de Novis, la familia del presidente Noboa y las empresas multinacionales, y condenan a los defensores del agua. Y en Victoria del Portete también están criminalizados el presidente del GAT parroquial, el sacerdote, el padre Javier Bermeo y quien les habla. Y esto pasa también en Bolívar, en Cotopaxi, con 72 personas. Entonces, sí requerimos una justicia que sea expedita. Justicia que se demora, deja de justicia, es un
un axioma jurídico y es por eso que estamos esperando una Y lo respuesta que le para... señalaba que siguen dándose pasos en forma incesante por parte de estos sectores mientras nos tiene el país distraído con una serie de cosas que captan la atención de los cuencanos, azuayos y ecuatorianos. Sí, hay tantos acontecimientos que se dan día a día y que nos distraen, pero por otro lado sigue avanzando el extractivismo y vimos Ujú. cómo vergonzosamente un presidente, el primer mandatario, fue a la Feria Mundial de Toronto a ofrecer abrir el catastro minero y es decir, poner en venta los territorios de los ecuatorianos y sin consentimiento. Y por otro lado, es decir, frente a esto que pasa con la investigación de metástasis, de la purga, de la plaga, y que vemos que cada vez van descubriéndose cosas impresionantes, porque no hay crimen perfecto, cualquier rato se va a conocer, pero acá en, en Cuenca se sigue avanzando con la minería y por eso insistimos que la Corte debería actuar de manera expedita para tranquilidad de los cuencanos azuayos, pero de otra manera nosotros estamos preparando también para presentar demandas internacionales. Es decir, si en el Estado ecuatoriano, si nuestras autoridades no actúan, si hemos presentado una acción de protección que se ganó, una acción que fue apelada y que se ganó, que la empresa minera y el Estado ecuatoriano presentan una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional y la Corte Constitucional inadmite, es decir, se gana 3 procesos y sumado a ello, se hace una consulta comunitaria en el 2011, se gana, se realiza una consulta popular en el 2019, después de 6 años de lucha, gracias al doctor Gustavo Vega Delgado, que siendo presidente del Consejo Nacional Electoral dijo, esto no puede continuarse, tienen que dar paso, y él tomó parte de aquello y se dio paso y se ganó la consulta popular en Girón. Se realiza la consulta popular eh, auspiciada por el GAD municipal a pedido del Cabildo del Agua, del Guayas Unidos Guapondeli. Se realiza, se gana la consulta popular, se gana todo, pero contra viento y marea, contra la razón. Prevalece la sin razón, la insensibilidad, la fuerza del gobierno y la multinacional. Entonces nos toca irnos ahora a la CIDH. Estamos ya preparando, porque no podemos. O sea, es el colmo de los colmos que la voluntad soberana de un pueblo, que dice el artículo 104 con el 106 de la Constitución, que los resultados de la consulta popular son vinculantes, no se haga caso. Bueno, entonces, ¿de qué seguridad jurídica Doctor hablamos? Pérez, más allá de estas situaciones locales, ¿cómo está en general evidenciándose esas políticas gubernamentales con respecto a la minería? Hablábamos de la incompetencia, lamentablemente, de una ministra del el ambiente y eso abre enormes inquietudes en cuanto a qué es lo que está sucediendo desde ese ministerio, quiénes son sus asesores, quiénes toman las decisiones. Entre las pocas cosas que van trascendiendo está, por ejemplo, la firma de un acuerdo comercial que se ha dado luego de que han transcurrido 30 días de la firma de una adjudicación para un proyecto minero bastante grande en la provincia de Imbabura, casi 30.000 hectáreas que son objeto de este acuerdo comercial entre NAMI, EP, la empresa NAMI EP es la empresa minera ecuatoriana, la empresa Handling Ecuadorian Exploration and Mining, que es una subsidiaria de una empresa australiana denominada Hancock Prospecting. Este es un ejemplo de lo que está sucediendo en el ámbito minero. La pregunta en términos generales es ¿qué está pasando con las políticas pro-mineras del gobierno anunciadas en ese cónclave en Canadá? Es una tristeza saber que en el Ecuador no tenemos Ministerio del Ambiente, no tenemos Ministerio del Agua. Mi recomendación sería que se funda, se fusiona con el Ministerio de Energía y Minas, porque históricamente hemos visto que el Ministerio del Ambiente no defiende el ambiente, los derechos de la naturaleza, que el Ecuador se precia de ser el pionero en el mundo de darle titularidad de derechos a la naturaleza.
pero que, digo históricamente porque yo he tenido la oportunidad en unos casos de patrocinar como abogado principal y en otras como del equipo de abogados, en varios casos, Pangua, Fierro Urco, Sinangoe Cofanes, contra OCP que acabamos de ganar recién hace 15 días por la contaminación de derrame petrolero en el río Coca, Río Blanco, Quimsacocha, Colay, varios. Y en todos aquellos, el Ministerio del Ambiente ha hecho el coro a la empresa, a las empresas mineras. Y ahora la señora ministra del Ambiente confunde Amazonía con país, recibe a una delegación de un país que no existe tal país y que no tiene idea de lo que representa el Ecuador biodiverso, el Ecuador con tanta riqueza, que en vez de promocionar, en vez de que el presidente no vaya a ofrecer y hacer que el Ecuador sea un destino minero, debería trabajar el Ministerio del Ambiente para hacerle que el Ecuador sea un destino turístico por tanta biodiversidad. Es el colmo que no se exija la documentación que debe ser rigurosa en materia ambiental para extender un permiso ambiental, para extender una licencia ambiental, Pero para además, extender incluso. doctor Pérez, muy buenos días, pero además preocupa profundamente esa ausencia del Estado y una inacción absoluta frente a lo que es la minería ilegal. Es un secreto a voces en donde hay minería ilegal, aquí mismo en la provincia de La Suay, quizás uno de los casos más dramáticos, Camilo Ponce Enríquez, en donde además se han juntado otras situaciones complejas como el narcotráfico, el crimen organizado, en fin, es decir, todo esto se suma una inacción, como decía, del gobierno para enfrentar la minería ilegal, que también es desastrosa y causa un daño profundo al ambiente y a las zonas en las que se encuentra devastación en diversos sentidos. Totalmente de acuerdo, Rosanita. Esa inacción en términos de materia penal significa acción por omisión. Cuando estuvimos al frente de la prefectura, desde la Dirección de Gestión Ambiental, con el ingeniero Marcelo Quispe, quien presidía, hicimos informes contundentes de la contaminación y la afectación que estaban sufriendo los ríos en Gualaceo, en el Sixi, el En el río, Sixig el es río. la situación Ujú. sumamente grave. Ese hermoso río Santa Bárbara está siendo destruido y hay una profusión de minería ilegal, un sector totalmente descuidado. Totalmente el río Sangurima, conocido hoy como río Santa Bárbara. Ahí se hizo un informe contundente y presentamos la denuncia en la fiscalía. Igual un informe en Nabón, otro informe en Santa Isabel, otro informe en Ponce Enríquez, en donde está, o sea, la minería legal y la minería ilegal están fusionados y haciendo de las suyas. Por eso es la consecuencia que se tiene. 6 de los 7 ríos de Ponce Enrique son ríos muertos. El río Chico, el río Guanuchi, el río Siete, bueno, son 6 de los 7 muertos y eso es lo que no queremos que suceda acá. Si del Cajas nace el río Tomebamba, el Machángara y del Quimsacocha, el Tarqui y el Llanuncay, deben ser ríos sagrados. Yo hago un llamado. Hace días presentamos un petitorio al señor alcalde de la ciudad para que se amplíe el área recreacional del Cajas, porque es parte de la zona de biosfera y debería Quimsacocha unirse con el Cajas y debe ser declarado eh, humedal Ramsar. Pero, o sea, si pensamos en el agua para el futuro, Cuenca en el futuro del agua, tenemos que proteger lo que tenemos. No Doctor tenemos que Pérez, solamente estar con respecto especulando. a esto, sin pretender interrumpirle, más bien para aportar en la línea de lo que usted está comentando, el municipio de Quito acabó de tomar una importante medida en defensa del Chocó andino, creó la administración zonal del Chocó andino y esto representa un cambio importante en la estructura administrativa de Quito, que anteriormente constaba de 9 zonas, suma esta nueva, ahora son 10 con esta zona administrativa del Chocó andino. El propósito es justamente protegerlo. Efectivamente, esa es una buena decisión que ha tomado la Administración Metropolitana de Quito y en esa línea deberíamos seguir porque nosotros hemos tenido importantes triunfos jurídicos.
de protección de los derechos de la naturaleza. Y yo estoy ahora presentando un libro acá en la Universidad de Minnesota, en Pensilvania, en Estados Unidos, de una semana de conferencias que nos invitaron, y destacamos la titularidad de derechos de la naturaleza, el río Monjas en Quito, Mona Estrellita, realizado por la Corte Constitucional, el caso Los Cedros, el caso Sinangoe Cofanes, el caso Quimsacocha, el caso Río Blanco, que son emblemáticos, pero desventajosamente estas sentencias, que ya estamos a la par con la Corte Constitucional colombiana, que ya también el río Cauca, el río Magdalena, el río Atrato, fueron declarados sujetos de derechos, pero lo malo es que estamos como en la época del medioevo, de la colonia, donde se decía, eh, se, se decía, se cumple pero no se acata. Entonces, ¿de qué sirve todas estas sentencias? ¿De qué sirve preciarnos en Norteamérica, en Europa? Saludan que el Ecuador en el 2008 hayan declarado a la naturaleza, a la madre naturaleza, como titular de derechos, pero que nuestras autoridades, comenzando del Ejecutivo, fundamentalmente el Legislativo y el Judicial, poco o nada hacen. Entonces, tienen que las comunidades otra vez organizarse a costa de ser criminalizados. O sea, 72 hermanos defensores del agua de Pangua y Las Pampas, ser criminalizado no tiene sentido, es inconmensurable. Parece que estamos cerca de la tierra de Macondo, que narraba el premio Nobel de literatura Gabriel García Márquez. O sea, ¿en dónde nos encontramos? Es inaudito, teniendo una legislación tan garantista como es la Constitución de la República, que no se cumpla. Es inaudito. Por eso hacemos un llamado al gobierno nacional que no piense que de la minería va a sacar recursos, los 4.800 millones de dólares que le ofrece, que supuestamente va a traer de la inversión extranjera. No es así. Eso es una ilusión. La minería se ha convertido en las heces del demonio. Es pan para hoy, hambre para mañana. Hay que aprender de las lecciones que pasó en Ouro Preto, en Brasil, del Cerro Rico de Potosí, que le convirtió en el pueblo más pobre de Potosí, de Oaxaca en México, de todo lo que pasa, la tragedia minera en el mundo. Pero eso no entienden gobiernos extractivistas, que no se dan cuenta que están jugando con la vida de los ecuatorianos, que están jugando con el futuro de nuestros hijos, y no protegemos el ambiente. Doctor Pérez, una puntualización quisiera hacer. ¿Usted se encuentra al momento en los Estados Unidos? Estoy en la Universidad de Minnesota, me contrataron a dar unas clases de una semana y hacer la presentación de un libro, efectivamente. Había mencionado usted Pensilvania. ¿En dónde está? ¿En qué ciudad se encuentra usted? En el estado de Minnesota, en la ciudad de Pensilvania y en la Universidad de Minnesota, Estados Unidos. Sí. Perfectamente. Perdón, Minneapolis, no Pensilvania. Minneapolis, sí. Nos tenía confundido. La ciudad de Minneapolis, hermosa ciudad que tuvimos ese honor de estudiar por algún tiempo. Bella ciudad en la cual además usted tiene sitios que inspiran con sus 10.000 lagos en el estado de Minnesota. Pero más allá de esto, doctor Pérez, y haciendo relación con lo que se viene ya en los próximos días, en 10 días en el que los ecuatorianos estaremos asistiendo a las urnas para votar en la consulta popular, quisiera conocer su pensamiento sobre esa pregunta. Me parece que es la pregunta D, pues se las clasificó ya como letras y no como números, con la que el gobierno quiere que los ecuatorianos se pronuncien para reconocer a los arbitrajes internacionales como método de resolución de controversias en materia de inversiones. Una regulación que es parte también, o más bien un mecanismo que es parte también de ese orden internacional tan venido a menos ahora con el incidente de México, pero que tiene, que son armas de doble filo cuando en un país se hacen las cosas de manera ligera. Me refiero a los contratos, a los acuerdos, convenios que se pueden firmar con compañías extranjeras, poniendo un poco en la picota a Ecuador luego con este tema de los arbitrajes. En todo caso, ¿cuál es su visión, su pensamiento sobre esta pregunta? Si no me equivoco, es la pregunta D de la consulta popular. Tiene que ser una pregunta, tiene que ser una respuesta con contundencia que debemos dar los ecuatorianos. Decirle no a renunciar la jurisdicción ecuatoriana.
por todos los antecedentes que hemos tenido y por lo que se nos viene. Antecedentes. Casi en todos los arbitrajes, en todos los juicios, en estos arbitrajes que hemos tenido, por las grandes compañías petroleras fundamentalmente, Perenco, Oxy, Chevron Texaco, entre otras, en todas hemos perdido, pero olímpicamente. ¿Qué queremos? Tenemos tanto dinero, porque creo que sumado todo, llegan a más de 4.000 millones de dólares que hemos perdido y que hemos tenido que pagar. No los gobiernos que hacen mal las negociaciones, sino el pueblo del Ecuador. Tenemos, parece que en la lista estaría, para entrar a arbitrajes, el caso Isaías, el caso Huntsville South America de la empresa minera que está ahí en Río Blanco, el caso puede entrar ahora OCP. Bueno, varios litigios arbitrales podrían entrar. ¿Y de dónde sacamos dinero para pagar esos arbitrajes? Hay un conflicto que quedó latente también con la empresa minera chilena, y me parece que este era con Codelco, por gestiones que se hicieron en el gobierno de Lasso, pero que está también pendiente. Podría ser otra de las demandas en contra de Ecuador. Otra de las demandas de Codelco, efectivamente. Hay varias en carpeta. Deben en realidad estar presionando cuando fue el presidente Noboa a Toronto. Yo creo que parte de esas negociaciones fue, uno, decir que ponga en vigencia el manual de consulta ambiental y el manual de consulta previa, porque eso era el obstáculo que entre la minería en los territorios al faenamiento minero. Uno, dos, que se ponga en vigencia el tema de los arbitrajes, aunque esto habría venido cocinándose un poco antes. Entonces, parte de esos acuerdos sería poner en vigencia los arbitrajes para supuestamente dar seguridad jurídica. Pero no se preocupan de la seguridad jurídica de los ecuatorianos, de la seguridad alimentaria de los ecuatorianos, de la seguridad social de los ecuatorianos. No se preocupan, sino solamente pretenden entregarles a las grandes corporaciones nacionales y transnacionales. Eso es un gobierno vende patria, un gobierno vende país. Doctor Pérez, yo quisiera hacerle en este contexto también una consulta adicional. Usted ya manifestó esto de las consultas previas, libres e informadas, y las consultas ambientales. Está al parecer vigente este decreto en el que se dispone, no es un decreto, es un acuerdo ministerial en el que justamente aparece un manual para el desarrollo de estas consultas. Entendemos que usted puso una acción jurídica para que esto no proceda, y quizás por ahí hay una sentencia también que se dio en Palo Quemado y Las Pampas para que no se continúe con esta consulta ambiental. Coméntenos cuál es la situación al momento. Mire, Rosanita, el artículo 18 del manual de consulta previa expedida por el Ministerio de Energía y Minas dice que en el caso de la respuesta de los pobladores a un no, a una negativa a un determinado proyecto, eso no será vinculante. Es decir, no tendrá validez. La gran pregunta es entonces, si no van, sí, claro, si no van a respetar la consulta, ¿para qué consultan? Además, pero tienen una ignorancia supina. Cuando el caso... Doctor Pérez, quiero advertirle que estamos lamentablemente agotando ya el tiempo de esta conexión con Zoom y debemos concluir en unos pocos segundos. Gracias. Bueno, solamente decirles que esa consulta, si no es vinculante, no tiene sentido. Hay que exigir que la consulta es para buscar el consentimiento, y si no hay consentimiento es como nosotros de entrar en una casa. Solamente entramos en una casa si hay el consentimiento, caso contrario no. Pues yo les mando un fuerte abrazo desde acá, desde la Universidad de Minnesota, y ojalá en estas fiestas los cuencanos, por lo menos en tantos malos momentos, sea un momento de esparcimiento, de alegría, un lindo día. Bien, muchísimas gracias al doctor Yacu Pérez, ex prefecto provincial de la SUAY, uno de los defensores de las fuentes de agua en esta provincia. Fue también candidato a la presidencia de la República. Son las 8:05 minutos.